¿Alguna vez te has preguntado cuál es el propósito detrás del ayuno según la Biblia? ¿Te has preguntado cómo podría impactar positivamente tu vida espiritual? En el mundo actual, donde la comida y las distracciones son abundantes, el concepto de ayuno puede parecer extraño o incluso desafiante. Sin embargo, la Biblia nos ofrece una visión clara de los beneficios profundos que el ayuno puede aportar a nuestras vidas. En este video, exploraremos juntos 5 beneficios fundamentales del ayuno según las enseñanzas bíblicas. Comencemos. Primero, apertura espiritual y revelación. El ayuno, una práctica espiritual antigua y profundamente arraigada en la tradición cristiana, se destaca como una herramienta poderosa para abrir nuestros ojos espirituales y recibir revelación y entendimiento de Dios. A lo largo de la historia bíblica y de la vida de los creyentes, el ayuno ha sido un medio para buscar la voluntad de Dios y recibir guía divina en tiempos de necesidad y crisis. La práctica del ayuno se menciona repetidamente en la Biblia como una forma de buscar a Dios con fervor y humildad. El abstenerse de alimentos físicos no solo fortalece nuestra conexión espiritual con Dios, sino que también nos abre a una mayor sensibilidad a su voz y dirección. En momentos de ayuno, nuestras preocupaciones terrenales disminuyen y nuestra atención se enfoca en lo espiritual, lo que nos permite recibir revelación y entendimiento que de otra manera podrían pasar desapercibidos. El libro de los Hechos nos brinda un ejemplo poderoso de cómo el ayuno puede conducir a una revelación divina específica. En Hechos 13, mientras los líderes de la iglesia en Antioquía ayunaban y adoraban al Señor, el Espíritu Santo les habló y los comisionó para una obra específica: separar a Pablo y Bernabé para la obra misionera entre los gentiles. Este ejemplo ilustra cómo el ayuno puede abrir la puerta a una revelación clara y específica de la voluntad de Dios. Otro ejemplo notable de la búsqueda de dirección divina a través del ayuno se encuentra en la vida del rey Josafat en el Antiguo Testamento. En 2 Crónicas 20, cuando Judá se enfrentaba a una inminente invasión de enemigos, Josafat proclamó un ayuno en toda la tierra y buscó la dirección de Dios en oración. En respuesta, el Señor les dio una estrategia divina que llevó a la victoria sobre sus enemigos. Este relato subraya la importancia del ayuno como un medio para recibir dirección divina y protección en momentos de crisis y peligro. De igual manera, Jesús, nuestro modelo supremo, nos dejó un ejemplo poderoso de ayuno durante su ministerio terrenal. Antes de comenzar su obra pública, pasó 40 días ayunando en el desierto, enfrentando la tentación y preparándose para su misión. Mateo 4, 1, 11. Además, los primeros cristianos practicaron el ayuno como una parte integral de su vida espiritual y ministerio, buscando la guía y la dirección de Dios en todo momento. La práctica del ayuno no solo tiene beneficios físicos, sino que también abre nuestros ojos espirituales para recibir revelación divina. Cuando nos abstenemos de las distracciones del mundo y nos enfocamos en buscar a Dios con todo nuestro ser, nos volvemos más receptivos a su voz y dirección. Como el Salmo 46:10 nos insta: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». El segundo beneficio del ayuno es que es una herramienta de petición de milagros y ayuda divina. El ayuno, una práctica antigua que ha sido parte integral de muchas tradiciones religiosas, despierta interés tanto en el ámbito espiritual como en el científico. Uno de los beneficios espirituales del ayuno es su capacidad para facilitar la petición de milagros y la búsqueda de ayuda divina en momentos de necesidad extrema. El ayuno tiene una presencia significativa en las Escrituras, donde se lo menciona en contextos que abarcan desde el arrepentimiento y la humillación hasta la búsqueda de la dirección divina y la intervención milagrosa. Un ejemplo destacado se encuentra en el libro de Esther en el Antiguo Testamento. Ante la amenaza inminente que enfrentaba su pueblo, la reina Esther convocó a un ayuno de 3 días tanto para ella como para todo su pueblo antes de presentarse ante el rey persa. Esther 4:16. Este acto de ayuno fue un precursor crucial para la liberación de su pueblo del peligro mortal que enfrentaban.
El ejemplo de la reina Esther ilustra cómo el ayuno puede ser una herramienta poderosa para buscar la intervención divina en momentos críticos. El acto de abstenerse de alimentos y dedicarse a la oración y la búsqueda de Dios crea un ambiente propicio para la manifestación de milagros y la provisión divina. En tiempos de necesidad extrema, el ayuno puede ser una expresión tangible de dependencia y confianza en la providencia de Dios. Al igual que en el caso de la reina Esther, el ayuno debe ir acompañado de fe y expectativa en la respuesta de Dios. Jesús enseñó a sus seguidores sobre la importancia de orar con fe y sin dudar, Mateo 21:22, lo que implica una confianza total en la capacidad y disposición de Dios para responder a nuestras peticiones. Al ayunar, los creyentes muestran su disposición a confiar en la sabiduría y el poder de Dios para intervenir en sus vidas y circunstancias. El ayuno, una práctica espiritual que ha resistido la prueba del tiempo, continúa siendo un tema de interés y estudio en el ámbito religioso y científico. Más allá de sus beneficios físicos evidentes, el ayuno ofrece una oportunidad única para una experiencia espiritual profunda y transformadora. Si bien el ayuno se ha utilizado a lo largo de la historia por diversas razones, desde la búsqueda de la dirección divina hasta la purificación espiritual, su poder transformador radica en su capacidad para abrir la puerta a una comunión más íntima con lo divino. Al abstenerse de las necesidades físicas, como la comida, los practicantes del ayuno pueden enfocar su atención en lo espiritual, cultivando una sensibilidad renovada hacia la voz de Dios y las realidades espirituales. El ayuno no solo implica la negación de los placeres terrenales, sino también el sometimiento del alma al dominio divino. En la tradición cristiana, el ayuno se asocia comúnmente con la búsqueda de la voluntad de Dios y el arrepentimiento de los pecados. Al abstenerse de alimentos y dedicarse a la oración y la meditación en la palabra de Dios, los creyentes pueden experimentar una renovación espiritual profunda, liberándose del peso del pecado y acercándose a la santidad de Dios. En su forma más pura, el ayuno es un acto de adoración y rendición a Dios. Al negarse a sí mismos y someter sus deseos y necesidades al Señor, los creyentes reconocen la supremacía de Dios sobre sus vidas y expresan su deseo de obedecerle en todas las cosas. Esta rendición total es fundamental para una experiencia de ayuno verdaderamente transformadora, donde el corazón del creyente se rinde completamente al amor y la voluntad de Dios. El tercer beneficio del ayuno, que es la autoridad espiritual sobre los demonios, es un tema de gran importancia en la vida cristiana y encuentra su fundamento en las enseñanzas de Jesús en los Evangelios. La práctica del ayuno, acompañada de la oración y la búsqueda de Dios, no solo fortalece nuestra conexión espiritual con lo divino, sino que también nos otorga autoridad sobre las fuerzas malignas que puedan intentar perturbar nuestra vida espiritual y nuestro bienestar. El fundamento bíblico para este concepto se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículos 14 al 21, donde Jesús explica a sus discípulos por qué no pudieron expulsar a un demonio de un niño posesionado. En este pasaje, Jesús les dice: «Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible, pero este género no sale sino por oración y ayuno». Estas palabras de Jesús revelan la importancia del ayuno y la oración en la confrontación con ciertos tipos de demonios. El ayuno no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos capacita espiritualmente para enfrentar y resistir las influencias malignas que puedan afectar nuestras vidas. Es una disciplina espiritual que nos permite acceder a una mayor autoridad en el reino espiritual. Al abstenernos de alimentos y dedicar tiempo a buscar a Dios en oración durante el ayuno, estamos demostrando nuestra dependencia total de Él y nuestra disposición para someternos a su voluntad. Esta actitud de humildad y sumisión ante Dios nos posiciona para recibir su gracia y poder,
lo cual nos capacita para resistir y vencer las artimañas del enemigo. Además, el ayuno y la oración nos ayudan a discernir la voluntad de Dios con mayor claridad y a estar más sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Nos permite identificar áreas de debilidad espiritual en nuestra vida y fortalecernos en el Señor para resistir las tentaciones. La autoridad espiritual no se basa en nuestras propias fuerzas o habilidades, sino en el poder y la autoridad que nos son conferidos por Jesucristo. Al practicar el ayuno y la oración, nos alineamos con la voluntad de Dios y nos convertimos en instrumentos de su poder divino en la tierra. Como discípulos de Cristo, somos llamados a ejercer esta autoridad espiritual para liberar a los cautivos, sanar a los enfermos y proclamar la libertad a los oprimidos. Al renunciar a las comodidades del mundo, nos volvemos menos vulnerables a las tentaciones y a las influencias negativas que puedan debilitar nuestra fe. En lugar de ceder al miedo o la duda, nos mantenemos firmes en la verdad de la palabra de Dios y ejercemos nuestra autoridad espiritual con confianza y seguridad. Es importante recordar que el ayuno no es un fin en sí mismo, sino un medio para un fin más elevado, la comunión íntima con Dios y la manifestación de su poder en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Al practicar el ayuno con un corazón humilde y contrito, abrimos la puerta a la intervención divina y nos convertimos en canales de bendición y transformación para aquellos que nos rodean. El cuarto beneficio del ayuno es el arrepentimiento y el perdón. El ayuno, una práctica espiritual arraigada en muchas tradiciones religiosas, ha sido reconocido por siglos como una poderosa herramienta para la purificación del alma y el acercamiento a lo divino. En el contexto cristiano, el ayuno no solo es un acto de abstinencia física, sino también un medio para profundizar en la relación con Dios, renovar el espíritu y buscar la redención. Entre los múltiples beneficios del ayuno, uno de los más significativos es el arrepentimiento y el perdón. La historia bíblica de la ciudad de Nínive, narrada en el libro de Jonás, ofrece un poderoso testimonio del impacto transformador del ayuno en el proceso de arrepentimiento y perdón. Nínive, una gran ciudad sumida en la corrupción y la maldad, recibió la advertencia divina a través del profeta Jonás de que sería destruida por su pecado. Sin embargo, ante la predicación de Jonás, el rey y los habitantes de Nínive tomaron la decisión radical de ayunar y humillarse delante de Dios, buscando su misericordia y perdón. Este acto de arrepentimiento colectivo, manifestado a través del ayuno, conmovió el corazón de Dios y le llevó a perdonar a la ciudad de Nínive. La Escritura relata que Dios vio las obras de ellos, cómo se apartaron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo, Jonás 3:10. El ejemplo de Nínive nos enseña que el ayuno no es solo una práctica externa, sino un acto de humillación delante de Dios, reconociendo nuestra dependencia absoluta de Él y nuestra necesidad de perdón. El ayuno nos invita a examinar nuestros corazones, a reconocer nuestros pecados y a apartarnos de ellos con sinceridad y contrición. El Salmo 51:17 declara: «Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios». El ayuno, cuando se realiza con un corazón genuinamente arrepentido, se convierte en un sacrificio agradable delante de Dios, que abre las puertas del perdón y la restauración espiritual. Contrito es un término que se encuentra en la Biblia y se refiere a un estado de profundo arrepentimiento y humildad ante Dios. En el contexto bíblico, alguien que está contrito reconoce sinceramente su pecado y se siente apenado por ello, buscando el perdón divino. El término se deriva del latín contritus, que significa aplastado o roto en pedazos. En nuestra búsqueda de una vida espiritual vibrante y en sintonía con la voluntad de Dios, el ayuno emerge como un elemento vital en nuestro arsenal espiritual. En los momentos de ayuno y oración, nos sumergimos en una comunión más profunda con nuestro Creador. Liberados de las distracciones del mundo, podemos dedicar tiempo y energía a buscar la presencia de Dios
de manera más íntima y ferviente. Es en estos momentos de intimidad que experimentamos su paz, que sobrepasa todo entendimiento, y su amor que trasciende toda comprensión. Entre los múltiples beneficios que se le atribuyen al ayuno, el quinto es particularmente significativo: el dominio sobre los apetitos pecaminosos. El libro de Isaías presenta el ayuno como una forma de liberación espiritual y redención. Isaías 58:6 dice: ¿No es este el ayuno que he escogido, desatar las cadenas de injusticia y deshacer las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper todo yugo? El versículo de Isaías 58:6 ofrece una perspectiva profundamente significativa sobre el verdadero propósito y la esencia del ayuno en la tradición bíblica. Ampliemos su significado para comprender su mensaje más allá de la mera abstención de alimentos. En este pasaje, el profeta Isaías presenta una visión divina del ayuno que va más allá de la observancia externa de rituales religiosos. Dios no busca simplemente el cumplimiento mecánico de normas religiosas, sino un compromiso profundo y transformador con la justicia y la compasión. El ayuno auténtico no se limita a una práctica individual, sino que implica una acción colectiva para combatir la opresión y la injusticia en todas sus formas. Esto significa desafiar las estructuras sociales y políticas que perpetúan la desigualdad y la explotación, y trabajar activamente para liberar a aquellos que están oprimidos por el peso de la injusticia. El ayuno verdadero se manifiesta en la solidaridad con los marginados y vulnerables de la sociedad. Esto implica no solo compartir recursos materiales, sino también abogar por la dignidad y los derechos de aquellos que son víctimas de la injusticia y la opresión. Es un llamado a actuar en nombre de los que no pueden actuar por sí mismos, a levantar sus voces y trabajar por su liberación y empoderamiento. Este pasaje también subraya la necesidad de erradicar todas las formas de opresión y dominación que esclavizan a la humanidad. El ayuno auténtico busca eliminar las barreras que separan a las personas y promover la reconciliación, la paz y la unidad entre los pueblos. Es un llamado a desmantelar las estructuras de poder que perpetúan la división y la discriminación, y a trabajar por la construcción de un mundo donde todos puedan vivir en libertad y dignidad. Los apetitos pecaminosos son aquellos deseos que nos llevan a actuar de manera contraria a los mandamientos de Dios. Estos pueden incluir la gula, la lujuria, la avaricia, entre otros. El ayuno sirve como un ejercicio de autodisciplina, donde el creyente aprende a decir no a los deseos de la carne y sí a una vida guiada por el Espíritu. Al someter los apetitos pecaminosos mediante el ayuno, los creyentes se alinean más estrechamente con la voluntad de Dios. Se trata de un acto de sumisión y humildad, reconociendo que sin la ayuda de Dios es imposible vencer las tentaciones del mundo. En conclusión, el ayuno, por lo tanto, no es solo una práctica de privación, sino una puerta hacia una mayor intimidad con Dios y un control más firme sobre las inclinaciones pecaminosas que nos apartan de Él. Es una invitación a experimentar la transformación que solo puede venir de la mano del Creador. Queremos agradecerles por tomarse el tiempo de ver nuestro video sobre los 5 beneficios del ayuno. Esperamos que hayan encontrado la información útil e interesante. Si tienen alguna experiencia personal o alguna pregunta sobre el ayuno, nos encantaría escucharla. Por favor, no duden en dejar sus comentarios abajo. Sus experiencias y preguntas pueden ayudar a otros que estén considerando el ayuno como parte de su estilo de vida. Además, si creen que este video puede ser útil para alguien que conocen, por favor compártanlo. La información es más valiosa cuando se comparte. Una vez más, gracias por su tiempo y apoyo. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.